De nada. Vamos a hacer un Tenés punto problema. en el debate general. Le voy a dar la bienvenida a Pino Solanas. Gracias por venir. Muchas gracias, Gisela. Gracias por estar acá. Bueno, voy a empalmar con este tema porque estábamos, no sé si había visto el operativo que hubo de los Recién 15 estaba detenidos. entrando en tema. Y esto nos lleva a plantearnos si eso es una verdadera lucha contra el narcotráfico, esto que estamos contando. ¿Hay una verdadera lucha contra el narcotráfico o tenemos que debatir otras cosas como la despenalización, por ejemplo? No, bueno, por supuesto es un tema mayúsculo todo este. Es enorme. Todo esto viene de lejos y ha venido creciendo. La verdad, cuando uno analiza el mapa geográfico de la Argentina y los controles, el río Uruguay está prácticamente regalado. Hay zonas donde uno puede cruzar a pie. Es decir, no hay control de gendarmería ni aduana, igualmente en la frontera norte. Entonces, todo eso, y cuando la idea del gobierno es haber sacado fuerzas de prefectura, cuya tarea es casualmente cuidar las fronteras marítimas o fluviales y pasarlas al control interno de los barrios, etcétera, son medidas muy desafortunadas. Lo cierto es que se ha venido expandiendo el mercado de la droga. Mire, a mediados de los años 90 fue primera plana en los diarios nacionales que el Departamento de Estado norteamericano había detectado más de 1000 pistas de aterrizaje clandestinas. ¿Dónde estaban esas pistas? En campos privados. Bueno, si detectaron 1000 pistas, ¿qué hicieron con los 1000 dueños de esos campos que tenían las pistas? ¿Me entiendes? Es decir, bueno, los argumentos es falta material, a veces se ve pasar una avioneta, pero no hay cómo seguirla, no hay cómo detectar dónde llegó. Todas esas son historias que terminan en una, digamos, una constatación muy seria. Acá no hay una política de prevención ni de combate con la droga. Y por otra parte, lo que es lamentable es que tampoco hay una política de recuperación de esa parte importante, de esa parte, para mí es importante, de la juventud, que es la desesperación en su adolescencia, en su preadolescencia, en su desesperación frente a las angustias familiares, la falta de dinero. Sí, la pobreza, ¿no? Recién acá se planteaba que la pobreza va muy de la mano, pero no solo por el consumo en sí de las personas, sino que terminan siendo como eslabones porque son la mano de obra de los narcotraficantes. Vos pensás que hay entre 1 millón y 1,5 millones de chicos entre 16 y 25 años que no estudian ni trabajan. En el momento de la vida donde más se necesita de una certeza del trabajo, donde más se necesita la necesidad de capacitarse, la necesidad de estudiar y la necesidad de tener el dato del desempleo fue altísimo, que se conoció hasta mitad de año y faltan los peores meses estos que estamos transitando ahora, y mañana se va a conocer el dato de la pobreza, que tiene que dar a conocer el INDEC. El último que se conoció es el del año pasado, que 1 de cada 4 argentinos era pobre el año pasado. Y todo eso se ha venido profundizando y encima de eso, en el marco de mañana, que seguramente aparecerá el bombazo del acuerdo con el FMI, que va a explicitar las medidas. El FMI hoy es el Ministerio de Economía, hoy dirige la economía de la Argentina. Lo que pasa es que el manejo mediático ha sido de tal manera que daría la sensación de que el FMI es una especie de ángel custodio, ángel salvador. Sí, como si fuera una buena noticia, de este país que se hunde. No, esto es un verdadero desastre. Argentina ha delegado en una fuerza internacional ligada a los intereses de las grandes corporaciones y de los núcleos financieros mundiales, lo ha delegado en el Fondo Monetario Internacional. Esto es una vergüenza, pero ya ninguno se asombra. El grado de la degradación de la Argentina es extraordinaria. La prueba está que hoy es nombrado, no sé si habrá asumido este muchacho, el que era colaborador de Duhovne en el Ministerio de Economía. En el Ministerio de Economía, que sin ninguna experiencia en el manejo de mercados, sin ninguna experiencia de haber conducido una entidad bancaria, ninguna entidad bancaria, estamos hablando del Banco Rector. Bueno, pero si vas a responder a órdenes solamente, no necesitas demasiada experiencia, ¿no? Pero por eso o sea, cuando uno solo tiene que ejecutar órdenes que le dan,
No necesita pensar demasiado. Y se va un señor con toda impunidad que nos llevó el dólar de 27 y pico o 28, nos lo llevó a 37 o 38 pesos y además permitió que fugaran de la Argentina, que se fueran 15, todo el dinero del fondo, los 15.000 millones de dólares, con la política del señor Caputo, se fueron sin dejarnos nada. El que me escucha quizás no le dice mucho esta cifra, los millones, porque uno sí, no, es algo que está lejos de lo cotidiano de uno en su casa o en su economía doméstica. Yo te voy a decir varias cosas. Argentina no tiene flota mercante, ni flota fluvial, ni barcos para dragar la hidrovía, ¿me entiendes? 4 dragas, que son los que dragan la hidrovía, valen entre las 4 110 millones de dólares, ¿me entiendes? Sí. 30 barcos de 30.000 toneladas, cargueros Bull Terrier para operar en puertos bajos y altos, cada uno de esos barcos vale 35 millones de dólares. Es decir, que con 1.100 millones o 1.200 millones de dólares, vos podés construir una flota mercante muy importante para la Argentina que paga 5.000 millones de dólares anuales por fletes, Y con el resto podés reconstruir todos los ferrocarriles argentinos y sumarles el ferrocarril andino Patagonia desde Río Turbio a Zapala. Bueno, no estaría dentro de la agenda de este gobierno. Usted dijo que era traición a la patria lo de Caputo. Y por supuesto que es una traición grosera a la patria. Acá yo digo que hay que acabar con los pactos de impunidad y hay que acabar con la absolución de funcionarios que vienen trabajando al servicio de intereses que son antinacionales, decididamente antinacionales. El señor Caputo ha venido trabajando en la defensa de los fondos de inversión extranjeros, especialmente los norteamericanos. Además, un señor que nosotros lo hemos denunciado penalmente porque cuando asume como ministro oculta su empresa offshore Noctua y dice, no, yo no tengo nada que ver, soy un funcionario. Pero resulta ser que después se forma un comité de periodistas de varios medios que nadie los puede poner en duda, porque en general Clarín, el otro, hacen una investigación y se descubre que el principal accionista es el señor Caputo de Noctua. Y la periodista Delfino, del diario Perfil, le pide a la SEC esa investigación, los datos sobre la offshore Noctua, y la SEC de Estados Unidos ratifica que el principal accionista es el señor Caputo. Eso es una vergüenza. El que dirige el principal banco de la Nación es un hombre que, antes que ser presidente del Banco Nación, es presidente o dueño de offshore al servicio de fondos buitres y al servicio de fondos de inversión extranjeros. Y con toda impunidad el hombre viene 3 meses, le deja un pasivo de 15.000 millones de dólares que se fueron sin dejarnos nada. ¿Cómo vio la jornada de ayer, la del lunes, de protesta que arrancó el lunes y que concluyó con el paro general? Las vi magníficas, porque fueron magníficas en su organización, fueron magníficas en la cantidad de gente y fueron magníficas en el orden, además. Acá se acabaron las provocaciones, las tienen hoy los organizadores de estas marchas, de las cuales yo me siento representado y un adherente, la tienen clara. Acá nosotros tenemos que transformar la Argentina con organización, con proyecto y en paz. Guarda con la tentación de la violencia y las provocaciones, que es lo que más ayuda a la represión y a la descalificación de... Ahora estamos pendientes del acuerdo del fondo para ver si se conocen los detalles de la letra chica, pero también estamos muy pendientes de lo que pueda pasar con el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo, el presupuesto para el año que viene en el Congreso. Sí. No, los presupuestos siempre son el plan político del gobierno para el año que viene. Ahí, cuando uno lee un presupuesto uno se da cuenta exactamente cuál es. ¿Qué le importa y qué no le importa? Claro, entonces, no, esa es una mentira anunciada, una mentira puesta sobre el papel. Son otras mentiras. Habla de un 40%, el dólar fijo en un 40-41%, y por otro lado están hablando de una banda de flotación hasta el 42, 43. Sí, ya de acá a fin de año además. Pero cualquier cosa, esa es una enorme mentira.
Pero aparte de eso, cómo está distribuido el gasto. La verdad que no hay cero para inversión en la Argentina. Mira, Gisela, el problema de la República Argentina lo tienen que entender las dirigencias, lo tienen que entender las dirigencias que hicieron neomacrismo, aprobándole una batería de leyes que terminó en esto. Yo no le aprobé ninguno de los presupuestos porque no soy... No, yo no puedo aprobar presupuestos que llevan al hundimiento de mi país. Y Macri ha llevado al hundimiento de la Argentina. Y la marcha de ayer, o la marcha del lunes, mejor dicho, y el paro de ayer, el mensaje fue, el gobierno tiene que oír, y el gobierno tiene que llamar a todas las partes si es de buena fe. ¿Qué hace un gobernante de buena fe y que ama a su país, a su patria? Podemos tener distintas ideas, pero ante una situación de emergencia, suponete que hay un gran incendio y una inundación, sudestada durante 10, 15 días y se inunda la ciudad de Buenos Aires. Todos salimos a la calle, de todas las condiciones. La Argentina está inundada. La Argentina hay un incendio, un hundimiento, una inundación. Entonces vos llamás a todas las partes y sos un presidente responsable. Citás a las corporaciones, a los trabajadores y citás a las corporaciones empresarias, citás a los partidos políticos. Señores, estamos en estado de emergencia. Argentina está en cesación de pagos. Si no venía esta ayuda del Fondo Monetario Internacional, el DFOE, defaulteada Argentina. Esta es la verdad. Entonces, llama y sentamos en una mesa y vamos a consensuar un conjunto de medidas para enfrentar la crisis y salir de tal manera que acá, ¿quién tiene que pagar esto? Pero es obvia la respuesta. Claramente no es la voluntad política del gobierno. Por supuesto, ni es la voluntad política del gobierno, ni debe pagar, ni debe el peso de la crisis ser lanzada hacia el sector más vulnerable. Acá los que tienen que poner el hombro, en serio, son los que han venido cobrando tasas exorbitantes y usurarias del sistema bancario. Son los que se han beneficiado con las LEVAC. Todavía estamos esperando que nos digan quiénes eran los tenedores de las LEVAC. ¿Nunca te enterás de todos esos manejos? Acá tiene que poner el grueso las petroleras. Las petroleras se han beneficiado con un aumento que hubo del barril de petróleo en el año 2013 o 2014, que le aumentaron $30 por barril de petróleo a las petroleras, que lo pagaban de forma directa todos los que tenemos automóviles, tractores, ómnibus y transporte. Y bueno, ahora, todo eso ha significado un ingreso para las petroleras de cerca de los 6.000 a 7.000 millones de dólares anuales, que en 3-4 años superaron los 20.000 millones de dólares. Mirá lo que te digo. Estos son los temas, Gisela, más importantes que tenemos que discutir. Ahora, teniendo en cuenta que no hay ningún indicio de que el gobierno pretenda o vaya a cambiar el rumbo, ¿no?, de la economía, ni de lo que está haciendo, ni lo que está llevando adelante. Hay elecciones recién el año que viene, que es el plazo constitucional como corresponde. Ayer había gente acá que decía, no, esto no llega al año que viene, si esto no se modifica antes, si no se cambia el rumbo económico y si no pasa esto un poco que vos estás planteando, esta convocatoria masiva. Entonces, ¿cómo te imaginás que se llega hasta el 2019 que tiene que haber elecciones? El Congreso de la Nación tiene que jugar acá sus cartas, El Congreso tiene todo el poder para plantarse frente al Poder Ejecutivo y llamar a una asamblea extraordinaria también. Llamar a sesiones extraordinarias para tratar el tema. ¿Pero qué es esto? ¿Es una dependencia del Poder Ejecutivo, el Congreso? Es lamentable. Yo te debo decir que las fuerzas mayoritarias han venido acompañando, haciendo neomacrismo, tanto en el Senado como en diputados. Y las consecuencias son estas. Entonces, no pasemos facturas del pasado, pensemos de hoy para adelante. La verdad, acá hay que consensuar un plan de emergencia para que esto no se desmadre. Nosotros queremos que no se rompa de ninguna manera el orden institucional en la Argentina. Este gobierno debe terminar el 10 de diciembre del año que viene, pero debe terminar de tal manera que no le siga produciendo daños ni le siga endeudando de manera escandalosa el futuro a las generaciones que vienen. Porque toda esta deuda que se tomó de los 150 a 160 que ya generó en 3 años de gobierno,
más los 20 o 30 que vienen ahora, más los que piensa 50 más para el año que viene, le pasa a las generaciones futuras 200.000 millones de dólares. ¿Qué significa eso? Si no se las pasa, ¿con qué las va a pagar? Con una parte del territorio nacional, con los recursos naturales, guarda, ¿eh? Se tiene que poner en guardia todas las fuerzas políticas argentinas y las fuerzas democráticas, la verdad. Esto puede desmadrarse también, ¿eh? Guarda, ¿eh? Muchísimas gracias, Pino. Muchas gracias.